Hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Otra vez estamos juntos en la casa de Dios o en Facebook, en casa, ¿verdad? Pero todos reunidos en un mismo espíritu, listos para alabar al Señor y recibir de su palabra, ¿verdad? Vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias, Padre, por tu infinito amor, Señor, por tu misericordia, Padre, porque eres tan bueno con nosotros, mi Dios, que nos permites, Padre, venir a ti, Señor, a alabar y glorificarte. Te pido, Señor, por este tiempo, Padre, que tú bendigas este tiempo, mi Dios, que Señor, quita de nuestra mente preocupaciones, quita de nuestra mente, Señor, los frijoles en la estufa, Señor, lo que sea, Padre Santo, que nos podamos enfocar solamente en ti, mi Dios, y entregarte nuestros corazones, Padre Santo. Te pido, mi Dios, por nuestro pastor Sergio, Señor, que en esta noche, Padre, hables a nuestros corazones a través de él, Señor. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, que en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Gracias, Señor, porque tú siempre seguirás siendo Rey, Señor. Eres nuestro Señor, nuestro Consolador, nuestro todo, Padre. Gracias, Señor, porque tú diste ese precio en la cruz, Señor. Y no hay nada, Señor, que podamos hacer más que agradecerte, Señor, honrarte con nuestras vidas, Señor, alabarte, Señor. Y estamos aquí, Señor, gozosos para glorificar tu nombre, Señor, y para conocer más de tu palabra, Señor. Te damos gracias y te honramos en esta noche, Señor, como tú te lo mereces, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu virtud, vida diste allí, y ahora vives hoy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hiciste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu virtud, tu vida diste ahí, ahora vives hoy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, Señor, tú eres digno. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu virtud, tu vida diste ahí, ahora vives hoy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Oh, Señor, te adoramos, Padre Santo, por todo lo que has hecho en nosotros, Señor, por pagar el precio de la cruz, Padre Santo, y morir por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, Padre, que gracias a ese sacrificio podemos tener libertad, Padre Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, maravilloso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús,
toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, maravilloso Señor. Y en este lugar de tu presencia, haces sentir tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. En mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias te damos, Señor. Recibe toda la honra y toda la gloria. Hermanos, vamos a cantar este último canto y yo les invito a que le entreguemos al Señor toda la honra y toda la gloria. Porque ¿qué sería de nosotros, hermanos, si no fuera por Él? ¿Qué sería de nuestros corazones, de nuestras vidas, si no hubiéramos venido rendidos a Él? Entréguenle su corazón. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un ramo herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brame por agua en un desierto.
gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias te damos, Señor, por tu gracia y por tu amor, Señor. Porque nos rescataste, Señor, aunque no lo merezcamos, Señor. Tú tuviste tanto amor por nosotros y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por dirigirnos en la alabanza. Bienvenidos, hermanos. Que Dios les bendiga en esta tarde. Gracias a Dios porque ustedes han tomado este tiempo para venir a la casa del Señor. Y nuestro propósito principal, hermanos, debe ser venir y adorar al Señor. Alguien decía que venir a la iglesia era algo así como practicar para la eternidad. En la eternidad vamos a estar alabando y adorando al Señor por siempre, y va a ser un gozo que no podemos describir. Bienvenidos, hermanos, también los hermanos y hermanas que se unen por medio de Facebook Live. Hermanos, bienvenidos. Estamos contentos que usted también haya apartado este tiempo en su casa para poder estudiar la palabra y reunirnos también a la adoración de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, para poder redimir el tiempo. El capítulo 21, hermanos, por fe vamos a ver el capítulo 21 y 22. Parece que el 21, 22 y 23 y 24 es un sermón así grande, no hay freno, no hay mucha división. Así es de que vamos a hacer un resumen de estos capítulos, hermanos. Sinceramente, un pasaje no difícil, pero sí extenso y con muchas cosas que hablar. No ha sido fácil para mí este capítulo, estos dos capítulos. Esta parte que vamos a empezar, el Deuteronomio, tiene muchas reglas, muchos mandatos básicos que podemos ver y podemos exponernos a la cultura judía en ese entonces. Así es de que capítulo 21, hermanos, ahí
en sus Biblias nos acompañan y inclinamos nuestros rostros para pedir la dirección del Espíritu Santo en esta hora. Padre Celestial, nos gozamos de estar aquí en tu casa de adoración, en tu casa de oración, Señor, este lugar que ha sido dedicado, ha sido apartado, Señor, para tu servicio y para tu adoración, Señor, y para el estudio de tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, que muchos de nuestros hermanos en medio de su semana de trabajo han tomado este tiempo para reunirse, para venir aquí, Señor, delante de ti. Te damos gracias por eso. Espíritu Santo, así como has estado en medio de la adoración y de la alabanza, pedimos que estés también en medio de este estudio, usando la palabra de Dios para transformar nuestros corazones, Señor, que podamos ver lo que necesitamos, que podamos ver tu amor y tu gracia en tu palabra, Señor. Encomendamos este tiempo de estudio en tus manos y, Señor, dirígenos y habla a nuestros corazones, en Cristo Jesús. Amén. La semana pasada, hermanos, veíamos el capítulo 20 y en el capítulo 20 hablábamos acerca de las leyes sobre la guerra y hasta cierto punto los reglamentos, las condiciones que Moisés le da al pueblo de Israel en cuanto a qué va a pasar cuando ellos sean atacados o cuando ellos vayan a un combate, a una batalla. Y nuestro enfoque la semana pasada era la pregunta, ¿quién? Les recuerdan que les dije desde el principio que pensáramos, todos tenemos algo en lo que peleamos, en lo que batallamos espiritualmente, y que pensáramos, ¿quién es el que está peleando nuestra batalla? Y veíamos el versículo que podíamos decir de base y de pivote en el capítulo 20, es el capítulo 4 donde dice, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, ¿para qué? Para pelear por vosotros contra vuestros enemigos y para salvaros. Y yo les animaba, hermanos, de que pensáramos, de que reflexionáramos en que el Señor va delante de nosotros, cualquiera que sea nuestra lucha, nuestra guerra, ya sea espiritual o nuestra guerra interior, el Señor va a pelear por nosotros. Y ese era el consejo y podemos decir lo que Moisés le hablaba al pueblo. Cuando venga la guerra deben estar ustedes preparados, no deben estar temerosos, porque el Señor va a ir delante de ustedes. Y también hablamos un poco acerca de Gedeón, por los versículos siguientes, 6, 7 y 8, donde Dios le dice al pueblo, si hay alguien temeroso en medio de ustedes, regrésense, no tienen que ir a pelear. Si hay alguien recién casado, ¿verdad? Hasta cierto punto de una manera de humor, dice, si hay alguien que está recién casado y puso en pausa su luna de miel, regrésese al campamento y disfrute ese tiempo con su novia, con su nueva esposa. Si hay alguien que construyó una casa nueva o compró un viñedo nuevo y no lo ha estrenado, regrésese, no tiene necesidad de ir a la guerra, regrésese para que pueda usted disfrutar de las posesiones que Dios le ha bendecido. La razón por la que hablábamos de eso y por qué lo enganchamos con Gedeón es porque el Señor quiere tener la gloria en medio de nuestras batallas, para que no digamos, hermano, pude vencer esta tentación y pude salir victorioso en medio de esta prueba, de esta batalla, gracias a mis capacidades o a lo que yo poseo o a lo que yo tengo, sino que pudimos salir adelante gracias a ¿qué? A que el Señor peleó nuestras batallas y la gloria es para Él. Eso es el resumen del capítulo 20, hermanos. Capítulo 21 y 22, hermanos, es una cadena, podríamos decir, de mandatos básicos para el pueblo de Israel. Vamos a tratar de ir leyendo algunos. Y la manera en que quiero introducir esto, hermanos, vamos a tocar dos temas importantes aquí, pero el primer tema, hermanos, y la manera en que lo quiero enfocar hasta cierto punto es que quiero que ustedes piensen en un mal bastante fuerte dentro del cuerpo humano. Y yo creo que allá arriba, en el top 10, podríamos decir, de las enfermedades fuertes, está esta enfermedad que ha atacado a la humanidad, que es el cáncer. Un tumor canceroso. Y quiero que piensen ustedes en un tumor canceroso en una persona, lo difícil que es
el tratamiento para una persona que tiene un tumor canceroso, muchas veces radiación, muchas veces quimioterapia, muchas veces una combinación de diferentes tratamientos y el desgaste que eso causa en el cuerpo, ¿verdad? Y ahora lo que quiero que pensamos, no quiero perder mi línea de pensamiento, no me quiero confundir. Ahora lo que quiero que pensemos, hermanos, es de que lo que los doctores y lo que la medicina hacen para esta persona que está sobreviviendo de cáncer y que está peleando esa batalla con el cáncer, es algo que para muchos diríamos es algo cruel y es algo muy difícil de soportar, ¿verdad? Mas sin embargo, si lo vemos, es necesario que esa enfermedad o que ese tumor sea atacado y muchas veces tenga que ser operado o tenga que ser aniquilado gracias a las medicinas. Porque si no, ese tumor o ese cáncer empieza a crecer fuera de control y empieza a matar el mismo cuerpo, empieza a matar las células sanas y empieza a matar a los órganos. Es lo mismo, hermanos, este ejemplo que les estoy tratando, esta imagen que estoy tratando de pintar, es el mismo principio, hermanos, con el pecado en el pueblo de Dios. Dios no quería permitir que su pueblo, cuando entrara a la nueva tierra prometida, esta nueva posesión y a esta nueva tierra donde ellos iban a entrar y dominar, Dios no quería que su pueblo se infectara y por lo tanto tenía que usar un método bastante agresivo, y lo vamos a ver en estos versículos en adelante, algunas reglas bastante rígidas y agresivas, tan agresivas que a veces pensamos, decimos, nos asusta, decimos, wow, qué rígidas estos reglamentos. Pero era necesario para poder evitar una autodestrucción, podríamos decir, de que viniera algo dentro del cuerpo y empezara a matar al pueblo por dentro. Y por eso daba el ejemplo del cáncer. Vamos a empezar a leer, hermanos. Mi Biblia dice aquí, expiación de un asesinato cuyo autor se desconoce. Y vamos a ir leyendo algunos versículos, vamos a brincar algunos, no porque no los queramos hablar de ellos, sino porque no son muy relevantes, pero veamos lo que empieza a hablar aquí Moisés en estos reglamentos. Dice, si en la tierra, versículo 1 del capítulo 21, si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató. Veamos cómo está él dando ese ejemplo. Si encuentran a una persona muerta cerca de los límites de la ciudad y no sabemos quién lo mató, entonces, versículo 2, los ancianos, tus ancianos y tus jueces, los jueces de esa ciudad, saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto, y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso y que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra ahí en el valle. Versículo 5, entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que les sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos, versículo 6, todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrantada en el valle, y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona, versículo 8, a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo de Israel, y la sangre le será perdonada. La expiación o pago por la vida perdida de alguien sin ninguna falta, sin ninguna malicia, tal vez había existido un crimen y nadie había visto,
tal vez la persona había muerto de muerte natural. Y dice que la regla, el reglamento era, y eso es lo que vamos a ir viendo, hermanos, paso a paso, varios reglamentos. El reglamento era de que iban a medir las distancias de las ciudades y decían, bueno, está más cerca de esta ciudad, así es de que los moradores de esta ciudad, sus jueces y sus sacerdotes tienen que venir y dar un sacrificio para poder expiar, y la palabra expiar es para poder pagar por la muerte de esta persona. Bastante interesante la regla, hermanos, pero el principio para el pueblo de Israel y lo que Dios quería enseñarle al pueblo de Israel, y el principio aquí es de que la sangre debe de ser derramada para cualquier o para cubrir más bien una falla, en este caso un pecado capital. El principio es ese. Cuando alguien ha cometido un crimen, cuando alguien ha fallado en algo, la palabra expiación es la paga. Tenía que haber una vida por otra vida que se había perdido. Y eso, hermanos, en el espectro más amplio, nos da un ejemplo del cordero que iba a venir cientos de años más adelante. El cordero de Dios que iba a ser inmolado, iba a ser ¿la qué? ¿Recordamos esta palabra? La expiación o la propiciación, el pago de esa vida, de ese crimen que había acontecido. ¿Se dan cuenta que dice que traen a un becerrito que nunca había sido usado para arar? Entonces tenía que ser un becerro bastante joven, me imagino, ¿verdad? Y la sangre de este becerrito tenía que ser derramada por la muerte como por pago para limpiar esta falta que había existido. El principio ahí es el que les digo al principio, hermanos. Sangre debe ser derramada para cubrir una falla, y en este caso era un pecado capital como la muerte de una persona. Para nuestro pecado, sangre tenía que haber sido derramada. Y el pueblo de Israel estaba muy familiarizado con eso, hermanos, porque cada año en sus festividades ellos tenían que traer sacrificios de expiación por sus pecados. La palabra expiación es por pagos. Cuando usted va manejando muy rápido y lo agarra la policía y le da un boleto, no se dice boleto, le da un ticket, ¿verdad? Aquí lo conocemos por ticket, en mi tierra le dicen remisión. El policía le da una receta a usted, ahí le da una prescripción y le va a costar pagar $200, ¿verdad? Esos $200 sirven ¿para qué? Para pagar y para apagar esa culpa de haber cometido una infracción. Y ese es el mismo principio. Continuamos, hermanos, al versículo 10. Mi Biblia dice diversas leyes, es muy seguro que la de usted también diga lo mismo. El versículo 10, hermanos, habla en cuanto a una ley bastante rara, hermanos, que no aplica mucho a nosotros, pero veamos cómo podemos aprender de esto en el versículo 10. Yo puse aquí en mis notas, cuando un hombre decide escoger una esposa, y ese va a ser nuestro punto. Cuando salieres, dice a Moisés al pueblo, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y veamos cómo nos dibuja aquí Moisés también otro escenario. Cuando salieres a guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos, y veamos ahora la historia, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa y la codiciares, dice mi Biblia, la deseares, y la tomares para ti por mujer. Estos son los reglamentos. La meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Moisés le está pintando diferentes escenarios al pueblo de Israel porque podía acontecer. El principio aquí, ¿no? Lo que yo estaba leyendo y pensando y estudiando es en cuanto a la dignidad de la mujer.
la dignidad que Dios quería desde un principio darle a la mujer. Y vamos a ver qué más sigue. Dice que el versículo 14, en caso de que no te agradare y la dejaras en libertad, ahí viene la dignidad, no la venderás por dinero ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. Y hasta ahí vamos a parar. Dos puntos importantes, hermanos. ¿Se dan cuenta de cómo Moisés le da el reglamento a los varones? Atención, varones, abramos los oídos, ¿verdad? Especialmente los jóvenes si nos están viendo y si están acá presentes. Y si ven más tarde el estudio. Dios le dice a Moisés que le ordene al pueblo de que en este caso, que un hombre ponga los ojos en una muchacha y diga, mira, este pueblo que fuimos a conquistar, yo me enamoré de una de las muchachas, dice que debe traerla a su casa. Está todo eso de quitar el pelo y cortar las uñas y de cambiar su vestimenta y poner una vestimenta no de su ciudad o donde ella viniera, la tribu donde ella viniera. Y esto, hermanos, nos habla y dice que esperara, que la trajera a su casa y que esperara ¿cuánto? 30 días. Y esto nos habla, hermanos, de cómo el hombre no debe tomar una decisión así rápida cuando viene el asunto de buscar una pareja. Dios no quería darle libertad a su pueblo, decir ustedes cásense con quien quieran y si no les gusta ahí después para eso existe el divorcio, no, sino que Él quería que el hombre pensara por 30 días y no tomara una decisión por impulso así rápido. Debe de haber cierta serenidad y debe de haber cierto, podríamos decir, enfriamiento de cabeza. Muchas veces no pensamos, las peores decisiones que se toman es cuando las emociones están altas. Y Dios no quería que esto sucediera. Y si en caso de que este hombre después se arrepintiera y dijera, ¿sabes qué? Está muy guapa, pero no sabe tortear. Se le queman los frijoles. Solo estoy siendo un poco sarcástico, ¿verdad? Pero él se daba cuenta que no era una buena combinación. Dios quería traer la dignidad para esa mujer. No era de que la vendes como una esclava y te deshaces de ella, sino que era, no vas a poder venderla tú, ni cambiarla por dinero, ni vas a tratar de usarla como si fuera una esclava, sino que le vas a dar dignidad a esta mujer. Versículo 15, si un hombre tuviera dos mujeres, y aquí vamos a hablar acerca de la importancia de la primogenitura. Si un hombre tuviera dos mujeres, y sigue Moisés pintando varios escenarios. Si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, y en el día en que hiciera él su herencia a sus hijos, de lo que tuviere, no puede dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le corresponde y cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. La primogenitura era algo bastante importante para el pueblo de Israel. Me preguntaba yo por qué. En nuestra sociedad la primogenitura ya no tiene mucho, no tiene mucho valor, no le damos tanta importancia. Tal vez no que no tenga valor, pero no le damos la misma importancia que el pueblo de Israel le daba. Era bastante importante la primogenitura porque hasta cierto punto era un grado de responsabilidad para el hombre que era el primer hijo. Sin importar que era el hijo de es que me casé 2 veces y con María estoy más contento que con Juana, y así es de que el hijo de María va a ser mi primogénito, aunque Juana me dio un hijo antes que todo, no, la primogenitura era la primogenitura sin importar
en qué momento había nacido, en qué momento o la relación en la que había nacido. La primogenitura es bastante importante, un grado de responsabilidad no solamente material en cuanto a las riquezas y las posesiones de este hombre, pero también, hermanos, era bastante importante en cuanto a lo espiritual, y es lo más importante. El primogénito venía a ser algo así como el sacerdote indicado o seleccionado para la familia, para que él continuara esa línea espiritual en una familia como hijo primogénito. Versículos 18 al 21, hermanos, nos habla acerca de la importancia de la obediencia también, bastante interesante. El versículo 18 dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, contumaz quiere decir que no hace caso, desobediente, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar de donde viven, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz, es desobediente y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y es borracho. Esas son las cualidades que usted no quiere en su hijo, y usted como hijo no quiere tener. Dice que es desobediente, es rebelde. ¿Qué más dice? No escucha nuestra voz, es comelón, no lo puede despegar del refrigerador, y además dice que es borracho. El hijo era un desatado, ¿verdad? No quería hacer caso. Ahora veamos, hermanos, que es bastante importante. Dice que después de que ustedes ya lo han tratado de corregir, después de que ustedes le han castigado, le han quitado el celular, le apagaron la televisión, ya no le compraron más juegos de videos. Me identifico con eso, hermanos, ¿verdad? Dice, a pesar de todos esos castigos y todas esas correcciones, este hijo glotón, rebelde y desobediente no quiere componerse. Versículo 21, entonces dice, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Se imaginan, hermanos? Por supuesto que no podemos hacer esto en nuestra sociedad, ¿verdad? Hay leyes que han entrado en vigor, hay maneras en que hemos aprendido a criar a nuestros hijos. Pero recuerdan cómo les hablaba del principio acerca del cáncer y de la enfermedad que entra y que empieza a podrir por adentro, y que Dios quería que el pueblo se mantuviera un pueblo obediente y un pueblo de acuerdo a los reglamentos y a lo que Dios quería para que pudieran darle gloria. Y no solamente era, hermanos, porque Dios quería un pueblo obediente que le sirviera. Pongámonos a pensar, hermanos, yo estaba haciendo mi estudio en varios comentarios de que el pueblo de Israel, hermanos, la nación iba a entrar a esta nueva tierra, a Canaán, donde estaban todos la semana pasada lo leímos, los heteos y todos terminaron en Eos, ¿verdad? Todas estas tribus, hermanos, que tenían ellos dioses paganos y tenían costumbres paganas, hermanas, que eran, hermanos y hermanas, que eran autodestructibles. Estas sociedades se estaban acabando ellas mismas a causa de sus prácticas paganas. Y uno de los dos de los ejemplos más fuertes y más sólidos que dan la mayoría de comentaristas, hermanos, es uno, el sacrificio de sus hijos. Estas sociedades, hermanos, estas tribus estaban teniendo hijos, hermanos, pero al mismo tiempo que estaban teniendo hijos, los estaban presentando en sacrificio delante de sus dioses. Y eso era una abominación para Dios. ¿Saben por qué? Porque fuimos criados a la imagen de Dios. Una criatura en el vientre de su madre
está creada a la imagen de Dios. Y por eso es de que el salmista David decía, tus ojos vieron mi embrión, y antes de que yo fuera ahí tejido, mientras estaba yo siendo entretejido, tus ojos vieron mis ojos y me conocieron. La santidad de la vida. Segundo, hermanos, estas tribus dice que se estaban casando entre ellos mismos. Había mucha historia y mucha, más que historia, más costumbre, más bien es la palabra, de incestos. Padres pecando y teniendo relaciones no permitidas con sus propios hijos, con sus propias hijas. Era un desastre, hermanos. Y todo eso estaba autodestruyendo a estas naciones. Y Dios quería que ese cáncer y que esa enfermedad no contagiara a su pueblo. Quería mantener a un pueblo santo delante de Dios. Y por eso todos estos reglamentos, hermanos, que a veces nosotros decimos, wow, ¿cómo vamos a sacar al muchacho allá comelón y borracho porque no hace caso? Y pues ni modo, le tocó que lo agarraran a pedradas allá afuera. Eran casos extremos y Dios quería cortar todo el lugar de desobediencia dentro del pueblo de Israel. Versículos 18 al 21, la importancia de la obediencia. Versículos 22 y 23, ya hablamos de esto. Dios quería una nación diferente. Dios no quería que su pueblo se mezclara con todas estas otras naciones paganas que tenían costumbres y dioses inmundos. Hermanos, dice, no dejarás, versículo 22, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito de Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Voy a parar aquí, hermanos, este minutito. Me dice usted, hermano, ¿cómo estamos leyendo todas estas cosas? ¿Cómo podemos, qué nos importa y cómo nos aplica? Y cuando yo estaba leyendo, hermano, yo estaba orando y decía, Señor, ¿cómo puedo yo aplicar esto a mi vida? Y es algo básico, hermano, lo que yo les voy a decir. Es el pecado. En la sociedad en que vivimos, hermanos, se está tratando de definir tantas cosas. Una entre ellas es el matrimonio, ¿verdad? Están peleando qué debe ser el matrimonio, ¿verdad? Pero también se está definiendo el pecado, las cosas malas. Y la palabra de Dios nos habla de que en los últimos días, dice, todo lo que a lo bueno le van a decir malo y a lo malo le van a decir bueno. Y solo quiero dar un ejemplo, hermanos, de lo que yo cuando estoy aquí me estoy predicando a mí mismo. Y a veces cuando me pongo de ejemplo, hermanos, no me pongo de ejemplo porque quiero ser mejor o porque me siento mejor. No, sino porque quiero traer mi humanidad y quiero que ustedes se den cuenta que yo también tengo mis errores y batallo con las mismas cosas. Y no quiero perderme, a veces me pongo a hablar y me pierdo. Pero hermanos, una de las cosas, hermanos, hablando del matrimonio, y yo he sido culpable, hermanos, en algún momento fui culpable de esto. Cuando alguien nos dice, un joven nos da la noticia de que se va a casar. Y a veces jugando, hermanos, entre los hombres, entre los varones decimos esto. Pobrecito, bro, piénsalo bien lo que estás haciendo. Suena gracioso, ¿verdad? Y en el momento hasta nos reímos. Y jajaja, y sí, que no sé qué. Y yo tenía un dicho, hermanos, que le decía, yo siempre lo decía, y ahora ya trato de no decirlo. Sí, hermano, ten cuidado, amigo, porque el matrimonio es un castillo, no un castigo, un castillo, donde los que están adentro se quieren salir y los que están afuera se quieren meter. Y jajaja, nos reíamos. Y por eso les digo, yo soy culpable de eso. Cuando con bromas y cosas así,
me di cuenta y el Espíritu Santo me trajo convicción más de que yo estaba degradando el matrimonio. Y el matrimonio, hermanos, es una, se me va la palabra, iba a decir, no es identidad, pero es una institución, esa es la palabra, que no fue creada por los hombres. Adán no dijo, qué bonita está Eva, me voy a casar con ella, y él se inventó el matrimonio. No, hermanos, es una institución consagrada, que Dios fue Él es su autor. Era su idea. El matrimonio entre un hombre y una mujer es la idea de Dios. Y sin embargo yo, con bromas y con chistes y porque se me hacía gracioso, lo degradaba. Y le decía, oh, wow, bro, piensa bien lo que estás haciendo. Y pobrecito, déjame darte el pésame. Y son bromas que hacemos. Y solo doy ese ejemplo, hermanos, porque así el pecado en otras áreas, eso es algo leve, ¿verdad? Pero en otras áreas, hermanos, el mundo está tratando de llamar las cosas que la Biblia y que Dios en medio de su palabra nos dice son la manera correcta de vivir y son la manera correcta de actuar y lo que se debe hacer, porque es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y el mundo nos está diciendo, qué tontería es eso. Debes hacerlo al revés. Debes ir en contra de Dios. Y eso es lo que Dios quería evitar para el pueblo de Israel. Y por eso era que estos reglamentos a veces para nosotros muy fuertes y muy drásticos. Pues ¿sabe qué, hermano? Dios nos ha llamado a ser un pueblo santo, agradable delante de Él. Y eso quiere decir que no debe haber lugar en nuestro corazón ni en nuestra mente para el pecado. Y cuando lo identifiquemos, seamos como el cirujano y como el doctor agresivo que lo quiere arrancar de una vez y por todas. Yo sé que la mayoría de ustedes saben que hace 3 años estaba yo en el hospital con un diagnóstico bastante desalentador. Y tengo muy presente que que ya cuando las cosas se estaban levantando y los laboratorios de sangre, los resultados estaban saliendo ya un poco más normales, yo le decía a mi doctora, ya me quiero ir a mi casa. Y tengo muy presente las palabras que ella me dijo, no te voy a dejar ir a tu casa hasta que no estés completamente bien, porque no te quiero ver de regreso en 3 semanas aquí en el hospital. Y es la misma regla y el mismo principio con el pecado sutil que pueda entrar a coquetear a nuestras vidas. Queremos sacarlo de raíz y no queremos darle entrada. Porque no queremos jugar y tropezar al ratito con lo mismo. Un evangelista bastante famoso decía, el pecado siempre nos va a llevar un poquito más lejos de donde pensamos llegar. Nos va a detener un poquito más de lo que intentábamos detenernos. Y nos va a alejar un poquito más de Dios de lo que imaginábamos que nos iba a alejar. Por eso era que Dios ponía estos reglamentos para el pueblo de Israel, porque quería que su pueblo fuera un pueblo santo y apartado delante de Él. Vamos a continuar el capítulo 22, hermanos. El capítulo 22 en sí nos habla acerca de la importancia del pueblo de Dios en vivir como comunidad. Gracias a Dios, hermanos, porque Antorcha de Fe, más que una comunidad, es una familia. Y ese es el trabajo de la iglesia. La iglesia de Cristo debe de ser el cuerpo de Cristo, más que una familia, el cuerpo de Cristo. Pablo nos habla en sus epístolas y nos da, en varias epístolas nos da él la imagen del cuerpo. Llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque nos dice, ¿acaso el pie le puede decir a la rodilla, ya no te necesito? Ni el ojo le puede decir a la nariz, apártate de mí porque no te quiero. Dice, al contrario, todo el cuerpo trabaja con un mismo propósito. ¿Sabe que mi cuerpo se levantó hoy y trabajó con un mismo propósito?
¿Y sabe cuál era ese propósito? Era el mismo propósito que usted tenía y que yo tenía al principio de este día. Sentirnos bien. Mi cuerpo se levantó y cuando sintió hambre, dijo a mi mente, tienes que comerte unos tus huevitos rancheros. Y cuando se sintió cansado, me dijo, tienes que irte a recostar. Y le dijo a mis piernas que me llevaran a mi habitación y que me subiera a la cama y que me diera una siesta. Y cuando me doy un martillazo, hermanos, en un dedo, la otra mano automáticamente, no necesito pensar, ni esta necesita avisarle, sino que automáticamente la otra mano viene y agarra y trata de consolar ese dedo que me machuqué. Y ese es el trabajo de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Por eso es de que Pablo llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. Y aquí, no Pablo, pero aquí Moisés nos da un ejemplo de esto en cuanto a varios reglamentos. Dice, si vieres extraviado, capítulo 22, si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino, o sea que no vive ahí cerca, o no lo conocieras, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le pierde, y tú hallaréis, no podrás negarle tu ayuda. Gracias a Dios, hermanos. Y ese es uno de los, podemos decir, uno de los, no niveles, pero uno de los que, de las señales de una iglesia sana. Cuando está ayudando uno al otro, cuando está ayudando al hermano que ha tropezado, en vez de condenarlo, lo restaura y lo levanta. Cuando un hermano está en alguna necesidad, la iglesia viene, hermanos. Y por eso es que es bastante importante que ni usted ni yo seamos llaneros solitarios. ¿Por qué digo llaneros solitarios? Porque a veces estamos en necesidad. Y muchas veces por orgullo, muchas veces por vergüenza, o vaya usted a saber por qué, queremos llorar solitos nosotros y que nadie se dé cuenta y que nadie sepa, como dice la canción, que nadie sepa mi sufrir. Cuando al contrario, hermanos, el cuerpo de Cristo debe estar ahí para ayudar. Debemos de estar al tanto los unos de los otros, y gracias a Dios por la antorcha de fe. Es un medidor de que es una iglesia sana. Versículo 5, no vestirás, así harás con su asno, versículo 3, dice que así hará con todas sus cosas. Versículo 4, si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Versículo 5, no vestirá mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque esto es abominación delante de Jehová. Así es de que ya no más pantalones, hermanos. No son mentiras. Hermanos, esto lo estaba yo leyendo en diferentes comentarios, y esto era más de acuerdo, hermanos, a causa de las otras naciones que estaban alrededor. Tenían costumbres bastante raras. De acuerdo a estudios arqueológicos que se han hecho de estas ruinas, de estas que se ha encontrado, hermanos, tenían muchas costumbres que eran pervertidas. Y por eso es de que Moisés les toca todos esos temas. Versículo 6, cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra, y esto habla acerca de la piedad, con pollos o huevos y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás a la madre con los hijos, dejarás ir a su madre y tomará los polluelos para ti, para que te vaya bien y prolongue tus días. Habla acerca de la crueldad y de la compasión sino la compasión para con los animales, ¿verdad? No iban a llegar a matar a todo, hermano, sino que dice, agarra a los polluelos y deja a la madre para que ella pueda seguir procreando más animales cuando andes de cacería. Vamos a terminar ya en el versículo 8. Cuando edifiques casa nueva, harás un pretil a tu terrado, en palabras más básicas,
Harás una cerca en tu terraza para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Y voy a detenerme ahí. Leí en varios comentarios, hermanos, y no hay una explicación por este versículo. No ararás con buey y con asno juntamente, y no vestirás ropa de lana y de lino, o sea, mezclar ciertas telas. El mejor comentario que pude encontrar, hermanos, hablaba nuevamente, me traía de regreso a muchas prácticas paganas de las naciones alrededor. Y Moisés estaba tomando en cuenta todas esas cosas y Dios le estaba dirigiendo a Moisés. La lección final aquí, hermanos, en estos últimos versículos es que debemos de tener cuidado en no mezclarnos y no parecernos tanto al mundo. No quiere decir, hermanos, que vamos a vivir en una burbuja y que vamos a estar desconectados de lo que está pasando alrededor de nosotros. Pero debemos de tener cuidado porque el enemigo es bastante sutil. ¿Y recuerdan cómo hablamos de la palabra sutil? Cuando hablamos de la palabra sutil pensamos en algo ¿qué? En algo tan suave como la seda. Sutil, algo tan suave es el enemigo que puede entrar y cuando menos nos damos cuenta nos estamos pareciendo más al mundo que a lo que Dios ha apartado para nosotros. Y por lo tanto, en el versículo 12, y con esto terminamos, te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Con esto, hermanos, podemos regresar a Números 15:37, cuando Jehová dice, habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. ¿Para qué? Esto les va a servir, dice, y os servirá la franja para que cuando lo veas, este será un recordatorio de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos en obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos y en pos de los cuales os prostituiráis. Al final Moisés le dice, sus vestiduras deben de traer cierto fleco. Y en Números daba la instrucción de que pusieran unas cintas de color azul en sus mantos. Y esto era para que pudieran recordar, era algo así como una identidad, como un uniforme. Con eso ellos podían recordar quiénes son y a quién pertenecen. Nosotros como cristianos, hermanos, ya no tenemos que hacernos un corte de pelo cristianos, ni tenemos que ir a la librería cristiana a buscarnos una camiseta cristiana para identificarnos de que somos cristianos. Usted y yo ahora tenemos el Espíritu Santo que nos recuerda y que da testimonio a nuestro espíritu de quién somos y a quién pertenecemos. Gracias a Dios por eso, hermanos. Porque en medio de todos los reglamentos y el propósito que Dios tenía para mantener a su pueblo santo, agradable delante de Él, todo eso, hermanos, Dios quería recordarles quiénes eran, de dónde Él los había rescatado y quiénes eran en Él. Y ahora, hermanos, nosotros tenemos más que un uniforme. Tenemos más que un manto que nos recuerda. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos recuerda día a día quiénes somos en Cristo y a quién pertenecemos. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir una vida santa y agradable delante de Dios. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Algunas veces complicado, Señor, y tedioso en cuanto a reglamentos. Pero gracias, Señor, porque todas esas reglas que tú tenías para el pueblo de Israel,
todos esos reglamentos y todos esos mandatos fueron cumplidos y fueron puestos en la cruz. Y Cristo Jesús dijo, yo ya pagué la deuda. Yo ya satisfací la necesidad y el pago que había que pagar. Y ahora en ti, Señor, somos libres. Y tu Espíritu Santo nos recuerda a cada momento quiénes somos y a quién pertenecemos. Y te damos gracias, Señor, porque no le pertenecemos a un Dios hecho por hombres, ni a un Dios imaginado en la mente del ser humano, sino que le pertenecemos a ti, Jehová Dios, Creador del universo, Cristo Jesús, por quien todas las cosas existen y subsisten y por quien todo el universo, Señor, se mantiene. Tú, Cristo Jesús, eres el que creaste desde el principio y nos escogiste y nos buscaste, y te damos gracias por eso, Señor. Ayúdanos a apartar nuestra vida, a ser vasos de honra delante de ti, Padre Celestial. No por nuestras obras ni por nuestras capacidades, sino por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Gracias, Señor, por tu sacrificio, que es el que nos hace aptos delante del Padre. Nos despedimos en esta hora, Padre. Bendícenos por nuestros hermanos que aún están a una semana, a la mitad de una semana de trabajo. Te pedimos que les des fuerza, que los guíes en su trabajo, que los prosperes en todo lo que hagas, Señor, y que sobre todas las cosas traigamos honra a tu nombre. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Solamente un par de anuncios. El sábado todos los varones están invitados. Si nos está viendo en Facebook, hermanos, están invitados todos los varones al desayuno de varones a las 8 de la mañana este sábado. Vengan para que puedan degustar de unos sabrosos chilaquiles. Ese va a ser el menú a petición de ahí de un par de hermanos, ¿verdad? También nuestras hermanas empiezan su estudio los lunes en la noche, el lunes en la noche, y la primera fecha es mayo 3, hermanos, en la casa de nuestra hermana Lidia. Pueden contactarse con ella, ya sea por teléfono o platicar con ella al final del servicio. Mayo 3 a las 7 de la noche. Hermanos, este es un estudio mensual que va a ser cada lunes, empezando el 3 de mayo. También, hermanos, nuestras hermanas tienen planeado una conferencia de mujeres mayo 22 aquí en la iglesia, en Antorcha de Fe, a las 8:30 de la mañana. Dice aquí, lo que más me llamó la atención, dice desayuno continental. Así es que venga preparada, hermana, para su desayuno continental y con un corazón dispuesto a recibir la palabra. Más información con nuestra hermana Lidia. Comuníquese con ella para que puedan planear, ¿verdad? Cuántas donas comprar y cuánto cafecito hacer, ¿verdad? Gloria a Dios por las donas. Y el tercer anuncio, que no quiero que se me pase, hermanos. El tercer anuncio, hermanas también, retiro de mujeres, ya está confirmado. Las fechas son del 11 de junio al 13 de junio. Más información también con nuestra hermana Lidia. Les animamos, hermanas, a que hagan el esfuerzo y puedan asistir, porque la fecha de pago parece que es el 31 de mayo, no sé si el balance o el depósito, algo así, pero hermana Lidia también tiene más información. Si usted está aquí, puede platicar con ella. Si usted viene el domingo, puede platicar con ella el domingo. Si no, le manda un mensaje. Viernes de oración a las 7 de la noche, hermanos, también por Facebook Live, y el domingo a las 2 de la tarde estamos aquí en persona y también por medio de Facebook. Hermanos, todos bienvenidos. Gracias porque nos podemos gozar en el Señor. Nos despedimos con nuestro versículo de los miércoles, hermanos. Desde que empecé a venir a Antorcha de Fe, repetíamos este versículo con mucho cariño. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que Dios les bendiga, hermanos.